Así que ahí estaba yo, en el cuarto ciclo de lo que el Consejo Galáctico llamaba la Iniciativa de Intercambio Cultural de Depredadores Alfa, que no es más que una forma elegante de decir una idea estúpida disfrazada de lenguaje diplomático. Verán, alguien del Consejo, probablemente durante una sesión nocturna con demasiado jugo de vegetales fermentados, decidió que la mejor manera para que las especies demostraran su superioridad evolutiva era llevar al depredador más peligroso de su planeta natal a la cumbre trimestral. Porque nada grita civilización avanzada como convertir tu estación espacial en un zoológico intergaláctico con dientes. El embajador Kelax, un insectoide de 2 metros de altura de Chitrax Prime, prácticamente vibraba de orgullo junto a la contribución de su especie. Y déjenme decirles, los chitraxianos no venían a jugar. Esta criatura, a la que llamaban matriarca de alas afiladas, era básicamente una avispa del tamaño de un Honda Civic, con un aguijón capaz de perforar el blindaje de una nave espacial y un temperamento que hacía sangre. Rain parecía amigable. Krelax no dejaba de ajustarse la faja ceremonial y de chasquear las mandíbulas con lo que, estoy casi seguro, era el equivalente insectoide de una sonrisa de suficiencia. El campo de biocontención que rodeaba a su avispa asesina parpadeaba con luces de advertencia, y se oía el zumbido de sus alas como el de una motosierra hecha de pura pesadilla. Alrededor de la cámara circular del Consejo, otros embajadores se encontraban junto a sus propios campos de contención. Cada uno exhibía un depredador que hacía que los documentales de historia natural de la Tierra parecieran programas infantiles. Los berroteanos trajeron algo llamado dragón de magma, que básicamente era un reptil de 6 patas que sudaba ácido sulfúrico y que, al parecer, había desarrollado calderas de volcanes activos. Su cuidador llevaba un traje ambiental completo y parecía estar reconsiderando su carrera. Los Kejin, esos aristócratas pretenciosos que habitaban en las sombras, habían transportado un acechador de fase, una criatura que podía cambiar de dimensión y que prácticamente no tenía depredadores naturales, ya que podía literalmente abandonar la realidad cuando se sentía amenazada. Aparecía y desaparecía constantemente. Y cada vez que lo hacía, se activaban 3 alarmas de proximidad. Incluso los Blurptunes, que eran esencialmente arrecifes de coral conscientes con delirios de grandeza, habían logrado traer una especie de depredador cristalino que absorbía formas de vida basadas en energía. Simplemente permanecía allí, zumbando ominosamente y refractando la luz de maneras que dolían a la vista. La presidenta del Consejo, una antigua santoriana llamada Alta Oradora Mortana, observó a los depredadores reunidos con lo que interpreté como un pesar apenas disimulado. Sus escamas habían pasado del dorado ceremonial a un nervioso color ámbar, lo que, según mi informe cultural, significaba que estaba reconsiderando su decisión, pero que estaba demasiado comprometida como para retractarse ahora. Alzó uno de sus antebrazos para llamar la atención. La cámara quedó en silencio, salvo por los diversos gruñidos, siseos y ese zumbido cristalino que ponía los pelos de punta. Estimados delegados, comenzó Mortana, con su traductor dándole a su voz esa formalidad excesiva que hacía que todo sonara como un anuncio fúnebre. Nos reunimos hoy para celebrar la diversidad de la evolución depredadora en nuestra gran confederación. Cada especie ha presentado al depredador supremo de su cadena alimenticia, demostrando los desafíos que hemos superado para alcanzar las estrellas. Las mandíbulas de Krelax chasquearon en señal de aprobación. Presume. Solo nos falta una última delegación, continuó Mortana. Y juraría que sus escamas centellearon con algo que parecía sospechosamente esperanza. Los humanos de la Tierra aún no han presentado a su depredador supremo. Oh, el murmullo que comenzó entonces. Todas las especies en esa cámara habían oído las historias sobre la Tierra. El mundo mortal, el planeta donde todo, absolutamente todo, intentaba activamente matarte. Donde el agua caía del cielo con la fuerza suficiente para erosionar montañas. Donde la radiación estelar te abrazaría sin la protección adecuada. Donde las condiciones atmosféricas creaban columnas de aire giratorias capaces de arrasar ciudades. Y los depredadores. Oh,
Las leyendas sobre los depredadores de la Tierra podrían llenar una base de datos. Tiburones blancos, osos polares, cocodrilos de agua salada, dragones de Komodo. Los alienígenas habían investigado y estaban absolutamente eufóricos de anticipación. Vi a Krillak inclinarse hacia el embajador broyano y susurrarle algo que hizo que ambos miraran hacia la entrada principal con evidente entusiasmo. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y la humanidad hizo su entrada. El embajador Jordan Meads entró en la sala del consejo como si entrara en una cafetería un martes por la mañana, lo cual no era en absoluto la energía que nadie esperaba del representante de un mundo mortal certificado. Jordan medía alrededor de 1,80 metros, era de piel oscura, con las canas en las sienes le daban un aire más distinguido que anciano. Vestía el uniforme diplomático humano estándar, azul marino con esos pequeños pines de bandera que tanto gustan a los humanos. Y arrastraba 2 carros flotantes. Uno contenía una unidad de biocontención estándar, del tipo que se usa para situaciones medianamente peligrosas. El otro, lo que parecía una colorida bolsa de viaje con animales de dibujos animados y un asiento de coche. Un asiento de coche. Toda la sala se inclinó hacia adelante al unísono. Había llegado el momento. El momento que habían estado esperando. El depredador supremo de la Tierra. Las antenas de Killax casi temblaban. Embajador Meads, anunció con esa voz sintetizada y chasqueante que producía su traductor. Hemos esperado con impaciencia su contribución a este intercambio cultural. Las especies depredadoras de la Tierra son legendarias en toda la Confederación. La expectación, como dicen ustedes los humanos, nos está matando. Jordan sonrió, y fue una sonrisa que debería haber sido una advertencia. Oh, me alegro de que estén emocionados. Quería asegurarme de traer la cúspide absoluta de la evolución depredadora de la Tierra. Pulsó un botón en el primer carro flotante. La puerta de la unidad de biocontención se abrió con un siseo de aire comprimido. Todos los alienígenas en la sala se pusieron tensos. El dragón de magma del broyano dejó de babear ácido. El acechador de fase Keijin se hizo completamente visible. Incluso las escamas del altavoz Mortana se tornaron de un amarillo brillante de alerta. Del transportador salió un gato atigrado naranja. No era un tigre, ni un león, ni siquiera un gato particularmente grande. Solo un gato atigrado naranja común y corriente, un poco regordete, con patas blancas, un solo ojo y una expresión que sugería que el universo lo había ofendido personalmente. El silencio en la cámara era tan absoluto que se podía oír el sistema de climatización funcionando. Jordan se agachó y recogió al gato, que inmediatamente pareció molesto. Este es el señor Bigotes. Tiene 12 años y perdió el ojo izquierdo en una pelea con un mapache que ganó por goleada. Además, tiene un problema de tiroides que requiere medicación diaria, la cual detesta. Las mandíbulas de Kelax se abrieron y cerraron varias veces sin emitir sonido alguno. Finalmente, su traductor lo entendió. Es un animal de compañía domesticado. No, dijo Jordan alegremente, dejando al señor Bigotes en el suelo. El gato se sentó de inmediato y comenzó a lamerse el trasero, manteniendo el contacto visual con Kelax todo el tiempo. Es un carnívoro estricto con una tasa de éxito de caza de aproximadamente el 32%, lo que supera a los leones africanos con un 25%. Desciende de una línea de superdepredadores que los humanos invitamos a nuestros hogares hace aproximadamente 10.000 años porque pensábamos que eran lindos. El embajador de Keijin emitió un sonido como de vapor escapando. Domestaron a un superdepredador con fines estéticos. Bueno, técnicamente se domesticaron solos, corrigió Jordan. Simplemente no los detuvimos. De todos modos, ese ni siquiera es el más aterrador. Caminó hacia el segundo carrito y desabrochó el asiento del coche. Y fue entonces cuando Emma Meads, de 3 años, se adentró en la política galáctica. Era menuda, quizá de 1 metro de altura, con la piel oscura de su padre y una cabeza llena de esponjosas coletas sujetas con brillantes gomas de pelo moradas.
Llevaba una camiseta con un dibujo animado de la Tierra sonriente que decía, "El mejor planeta del mundo", y zapatillas con luces que parpadeaban con cada paso. Observó la sala del consejo con sus grandes ojos marrones, analizó a los depredadores y dignatarios alienígenas allí reunidos y evaluó la situación. «Papá, tengo hambre», anunció. Jordan sacó un pequeño recipiente de la bolsa del dibujo animado y se lo dio. «Galletas de pescado, cariño. Hablamos de esto». Emma tomó el recipiente, lo abrió con la despreocupada facilidad de quien ya había burlado los supuestos envases a prueba de niños en repetidas ocasiones y se metió una galleta en la boca. Luego señaló a Krelax. «Bicho grande». Las antenas de Krelax se pusieron rígidas. «Embajador Mitz, seguramente no estará insinuando que esta cría es mi hija Emma», dijo Jordan. «Sí, tiene 3 años. Y antes de que pregunte, sí, es sin duda una depredadora alfa». Las escamas del alto orador Moraña habían pasado por aproximadamente 7 cambios de color en los últimos 30 segundos y finalmente se asentaron en un magenta confuso. «Embajador, debo confesar que no entiendo. Esta es una cría humana. Ciertamente, usted ha traído a sus verdaderos depredadores en unidades de contención adicionales que se transportan por separado». «No», dijo Jordan. Y la forma en que orinó debería haber sido una declaración de guerra. «Querían depredadores alfa. Los tienen. Un depredador alfa que los humanos criaron a partir de depredadores alfa más grandes hasta que fueron lo suficientemente pequeños como para vivir en nuestros hogares y juzgarnos constantemente». Él señaló al señor Bigotes, quien había dejado de acicalarse para observar fijamente al depredador cristalino del Blorpune como si calculara el ángulo exacto necesario para derribarlo de su plataforma. «Y una niña humana, que esencialmente es una depredadora que aún no ha terminado de desarrollarse. Le quedan unos 15 años de desarrollo, y entonces será una depredadora persistente completamente operativa con capacidades complejas de uso de herramientas y razonamiento abstracto. Ahora mismo, se guía por el instinto, sin control alguno de sus impulsos y con la absoluta certeza de que el universo gira a su alrededor». Emma había terminado sus galletas de pez y ahora contemplaba la corona ceremonial del embajador Keijin, que era básicamente una delicada escultura de metales preciosos tejidos y gemas brillantes. La señaló. «¿La quieres?». El embajador Keijin apretó su corona con gesto protector. «Este es un artefacto sagrado transmitido a través de 17 generaciones mías», declaró Emma con la absoluta certeza de alguien que nunca había oído un no y se le había quedado grabado. Y ahí, damas y caballeros, es cuando las cosas se pusieron interesantes. Alto orador Moraña, con sus cada vez más estresadas escamas, intentó retomar el control de la situación siguiendo la agenda prevista, porque nada demuestra mejor un buen liderazgo que fingir que no se está gestando un posible incidente diplomático mientras un niño pequeño contempla fijamente valiosos artefactos alienígenas. «Quizás deberíamos proceder con las demostraciones programadas», anunció, y su traductor añadió lo que estoy casi seguro que fue un gorjeo nervioso. «Cada especie mostrará las capacidades naturales de sus depredadores en la arena designada». El centro del suelo de la Cámara del Consejo se abrió y se elevó una plataforma de demostración reforzada. Estaba equipada con varias estaciones de prueba, incluyendo blancos de resistencia, simulaciones de presas vivas y lo que parecía sospechosamente un parque infantil para la fauna alienígena asesina. El embajador Beriano fue el primero porque su dragón de magma se estaba agitando y dejando marcas de quemaduras de ácido en el suelo. El cuidador, aún con su traje ambiental completo, condujo a la pesadilla de 6 patas a la arena. «Contemplen al dragón de magma de Rod 7», anunció el embajador con un orgullo desmedido. «Evolucionado en zonas termales volcánicas donde las temperaturas superan los 1200 grados estándar. Observen». El dragón se irguió. Se levantó y escupió un chorro de ácido concentrado contra una placa de acero reforzado. El metal burbujeó, siseó y se deshizo en un charco humeante en cuestión de segundos. Varios embajadores aplaudieron cortésmente. Kiyax chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación.
Jordan sostenía a Emma en la cadera mientras ella mordisqueaba otra galleta de pez. El señor Whiskes se había reubicado misteriosamente en un banco de observación cercano y estaba holgazaneando con las patas recogidas bajo el pecho, juzgando a todos. A continuación, se realizó la demostración de control, y su acechador facial hizo su truco de parpadeo dimensional, apareciendo y desapareciendo por toda la arena, demostrando cómo podía sortear cualquier barrera física simplemente existiendo en una capa diferente de la realidad por un momento. Muy impresionante. Muy aterrador. Definitivamente podría matarte antes de que te dieras cuenta de que estaba ahí. Emma observó con vago interés, luego volvió a sus galletas. 4 especies más realizaron sus demostraciones. El depredador cristalino del Blurpon absorbió energía de una celda de energía en menos de 10 segundos. Una especie de serpiente voladora del sistema Taxian demostró capacidades de sonar que podían romper cristales. Y así continuó, cada depredador más impresionante y letal que el anterior. Kelax prácticamente vibraba de anticipación cuando llegó su turno, y ahora los distinguidos delegados presenciaron la cúspide de la evolución chitraxiana. La matriarca Razerwin, su enorme avispa asesina, entró en la arena, sus alas produciendo un zumbido ensordecedor que hacía que los huesos se desprendieran del cuerpo. Los encargados activaron un maniquí de gel balístico con forma humana y las afiladas alas atacaron. Todo terminó en menos de 3 segundos. El aguijón atravesó el pecho del maniquí, las mandíbulas desgarraron su cuello y las alas generaron la fuerza suficiente para desestabilizar todo lo que estuviera cerca. El maniquí se hizo pedazos. Kelax se inclinó ante unos aplausos dispersos, con su antena en el ángulo de máxima arrogancia. Y finalmente, la portavoz Mana dijo, con sus escamas ahora de un resignado color púrpura, la humanidad demostrará la existencia de sus depredadores supremos. Jordan le dijo a Emma, de acuerdo, cariño. Justo como hablamos, demuéstrales de que eres capaz. Emma asintió con seriedad, sus coletas rebotando. Luego, entró tambaleándose en la arena con la determinación de quien está a punto de cometer una pequeña atrocidad. Pasó de largo todas las estaciones de prueba, ignoró el equipo de demostración y marchó directamente hacia la zona de asientos del embajador Kelin, con sus zapatos luminosos parpadeando a cada paso como pequeños presagios de caos. Humana joven, dijo el Kelin nervioso. Esta no es la zona designada para demostraciones. Emma señaló su corona. ¿Quieres eso? Dámelo. Es un artefacto ceremonial de inmensa importancia cultural. Mío. La voz de Emma alcanzó una frecuencia que hizo que los traductores universales emitieran un chirrido de retroalimentación. El Kelin se aferró a su corona. Embajador Mitz, controle a su cría. Jordan simplemente se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Está demostrando. Querías ver el comportamiento de un depredador alfa. Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral de guerra psicológica que ninguna academia militar de la galaxia podría enseñar. El labio inferior de Emma comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron más, brillando con más intensidad. Había llegado el momento, la fase de preparación. Todos los padres del universo sabían lo que se avecinaba, pero los extraterrestres no tenían ni idea. No, dijo Emma con voz tenue. Nada de corona. Así es, pequeña humana. No puedes creer que la ballena que salió del diminuto cuerpo de Emma pudiera haber sido registrada como un arma sónica. No solo era fuerte, era estratégicamente fuerte. Alcanzó armónicos que hicieron que el depredador cristalino de la melodía se atenuara y que el acechador de fase parpadeara rápidamente en aparente angustia. Pero eso no era lo impresionante. Emma cayó al suelo y comenzó lo que los humanos llaman una rabieta, pero que claramente era una maniobra táctica avanzada. Se agitó, pateó, gritó palabras que podrían haber sido lenguaje, pero que sonaban más a rabia concentrada hecha forma física. El draco de magma retrocedió de su cuidadora.
Las alas de la matriarca ala de navaja dejaron de zumbar y se plegaron contra su cuerpo en lo que cualquier especialista en comportamiento reconocería como una postura de sumisión. Emma rodó por el suelo de la arena, con lágrimas corriendo por su rostro, mocos burbujeando de su nariz, gritando sobre la corona y también aparentemente sobre algo llamado Bluey que quería ver, y como alguien llamada Madison era mala con ella en algo llamado preescolar. Las escamas de Ixpeaker Mortana cambiaban de color tan rápido que parecía una pantalla defectuosa. Embajadora Mitz, por favor. Pero Emma no había terminado. Se puso de pie, con lágrimas aún en los ojos, caminó hacia el maniquí balístico que el ala racer había destruido, tomó un trozo y lo lanzó. Su puntería era pésima. El trozo pasó inofensivamente junto a la embajadora Keijin. Pero entonces gritó: «Te odio», con tal convicción que la Keijin se estremeció, y fue entonces cuando desplegó su arma definitiva. Emma respiró hondo, con un escalofrío, miró directamente a su padre y dijo con la voz más patética posible: «Papá no me quiere». Jordan ni siquiera pestañeó. 5 minutos más, cariño. Demuéstrales que tienes paciencia. Así que Emma se sentó en medio de la arena, cruzó los brazos, hizo un puchero y comenzó un gemido bajo y continuo que no era exactamente llanto, pero tampoco dejaba de serlo. Era el equivalente sonoro de la tortura del agua. 5 minutos se convirtieron en 10. El gemido continuó. Ninguno de los alienígenas sabía qué hacer. Sus depredadores podían matar. Sí, pero esto era algo completamente distinto. «Haz que pare», dijo Kelax finalmente. Toda su arrogancia anterior se desvaneció. «Por favor, embajador, haga que la pequeña humana pare». Emma oyó la palabra, por favor, y sus ojos se iluminaron. Había encontrado la debilidad. «La corona», dijo con esperanza. El embajador Keijin miró su sagrado artefacto de 17ª generación. Miró a Emma, miró a los demás delegados, quienes le suplicaban en silencio que pusiera fin a aquello. Se quitó la corona. Emma dejó de llorar al instante, sonrió como un rayo de sol tras un huracán, se acercó, tomó la corona, se la colocó en la cabeza, donde inmediatamente cayó de lado, dijo: «Gracias», con una perfecta y educada voz infantil, y regresó con su padre. La arena quedó en silencio, salvo por aquel leve gemido que todos comprendieron de repente que ya no provenía de Emma. Venía de la matriarca de alas afiladas, que seguía acurrucada en un rincón. La alta oradora Mana intentaba restablecer el orden en lo que se había convertido en un caos. La cumbre diplomática se convirtió más en una demostración de guerra psicológica cuando alguien cometió el grave error de abrir un carrito de refresco cerca del banco de observación del señor Whiske. El encargado, un nervioso diplomático taxiano de segundo año, solo intentaba distribuir bebidas ceremoniales para calmar los ánimos tras el incidente de Emma. Pero en el momento en que se levantó la tapa del carrito, liberando el aroma de algún tipo de producto de pescado fermentado que gustaba a los acuaristas, el único ojo bueno del señor Whiske se abrió de golpe. Sus pupilas se dilataron al máximo, en modo asesino. Jordan lo vio. «Oh, no». «¿Qué?», preguntó Kiyax, aún recuperándose del susto que le había dado un niño de 3 años. Los gatos se activaron. Antes de que nadie pudiera preguntar qué significaba eso, el señor Bigotes se transformó de una mascota doméstica holgazana y prejuiciosa en un misil teledirigido con pelaje. Saltó del banco, tocó el suelo a toda velocidad y ejecutó una carrera por la pared que habría hecho llorar de envidia a los atletas de parkour. Rebotó en una columna decorativa, voló por los aires con la gracia de un arma balística y aterrizó justo encima del carrito de refrescos. El asistente talaxiano gritó y retrocedió tambaleándose. El señor Bigotes examinó su conquista, localizó la fuente del olor a pescado y comenzó a tirar los artículos del carrito uno por uno mientras mantenía un contacto visual absolutamente inquebrantable con el embajador más cercano. Una jarra de cristal cayó al suelo, hecha añicos. La cola del señor Bigotes se agitó. Su expresión decía claramente: lo volvería a hacer.
Que alguien sujete a esa criatura, gorgoteó el embajador de la película. Los dos agentes de seguridad que se acercaron aprendieron una valiosa lección sobre los depredadores de la tierra. El primero intentó agarrar al señor Bigotes y recibió un rápido zarpazo en su apéndice manipulador. No sacó las garras, solo un toque de advertencia, pero el agente retrocedió como si le hubieran disparado. El segundo agente intentó el enfoque diplomático. Depredador amable. Depredador tranquilo. Las orejas del señor Bigotes se aplanaron contra su cabeza. Se hinchó hasta alcanzar aproximadamente el doble de su tamaño normal, arqueó el lomo y emitió un siseo que sonó como una fuga de vapor en el sótano del infierno. Ambos agentes se retiraron. «Es un felino pequeño», protestó Kelax. «Seguro que su seguridad puede con él». El señor Bigotes optó por la violencia. Saltó del carrito como un rayo rojizo, cayó al suelo y comenzó lo que Jordan describiría más tarde como establecer su dominio sobre el entorno. Se movía de una superficie a otra haciendo parkour, tratando la sala del consejo como su parque de juegos personal. Saltó sobre la mesa de la delegación de Broya, la recorrió de punta a punta. Lo hizo, y deliberadamente apartó una tableta de datos del borde con la pata. Cayó al suelo con un estrépito. Hizo una pausa, miró al embajador berrotiano, y se podía ver cómo calculaba si apartar el siguiente objeto. Lo hizo. Esto es inaceptable. Las escamas del alto orador Mortana se pusieron de un rojo intenso por el estrés. Embajador Mitz. Jordan sostenía a Emma, quien observaba al señor Bigotes con puro deleite. En mi defensa, les advertí que era un depredador alfa. El señor Bigotes había encontrado algo que lo atraía a un nivel espiritual. El cristal ceremonial de la unidad del Consejo. Un artefacto invaluable que reposaba sobre un pedestal en el centro de la cámara, representando la cooperación pacífica de todas las especies de la Confederación. Tenía aproximadamente el tamaño y la forma de un gran jarrón. Todos los diplomáticos en esa sala vieron a dónde iba esto. No, dijo el alto mana. Por favor, no. El señor Bigotes colocó una pata sobre el cristal. Podemos negociar, ofreció el embajador Keijin, aún con la colección de pegatinas de Emma en su ropa de cuando ella lo abrazó. Tras recibir la corona, el señor Bigotes observó a los dignatarios reunidos. Se notaba que estaba pensando, sopesando sus opciones. Se notaba que había decidido que el caos valía la pena, sin importar las consecuencias. Empujó el cristal. Este se tambaleó. No, gritaron varias especies al unísono, posiblemente la primera vez que se ponían de acuerdo en algo. El cristal se inclinó, cayó y se hizo añicos en aproximadamente 700 pedazos que se esparcieron por el suelo de la cámara. El señor Bigote se sentó, se enroscó la cola alrededor de las patas y exhaló una expresión de engreída satisfacción. Pero no había terminado. Oh, no. Porque mientras todos contemplaban horrorizados el símbolo destrozado de la unidad galáctica, el señor Bigotes había notado algo aún mejor. La silla elevada de la alta oradora Mortana. Estaba situada por encima de todos los demás asientos, un asiento similar a un trono que representaba la autoridad de los oradores sobre las deliberaciones del Consejo. Estaba tapizada con algún tipo de material exótico, probablemente suave y cálido. El señor Bigotes podía trabajar con eso. Ejecutó una serie de saltos que demostraron exactamente por qué los gatos eran cazadores tan eficientes. Desde el banco de tableto hasta la barandilla, pasando por la estatua decorativa del primer orador. Y finalmente, con un salto que sugería que había calculado la trayectoria con días de antelación, directo a la silla del orador Mortana, dio 3 vueltas, amasó la tapicería con sus patas y se acomodó en posición fetal. La silla era suya ahora. «Saquen a ese animal del asiento del orador», exigió Killax. 3 agentes de seguridad se acercaron. El señor Whiskes lo siguió con un ojo con la fría precisión de un francotirador que adquiere objetivos. El agente principal extendió la mano hacia él. El siseo que emanó del señor Whiskes contenía frecuencias que el traductor no podía procesar,
pero que todo cerebro orgánico interpretaba como «tócame y pierdes la mano». Los 3 agentes retrocedieron. «Está ahí sentado», observó el embajador Blurpune. «Seguramente podemos simplemente sacarlo por la fuerza». «Puedes intentarlo», dijo Jordan. «Pero debo mencionar que el señor Whiskes tiene una política muy específica sobre ser movido cuando no quiere ser movido». «¿Qué es? ¿Asesinato?», preguntó la alta oradora Moraña con tono derrotado. Emma asintió con seriedad, su enorme corona aún deslizándose sobre su cabeza. «El señor Bigotes es picante». El gato en cuestión observó su nuevo reino desde el trono de la alta oradora, y casi se podía ver cómo pensaba en qué artefacto invaluable aterrorizar a continuación. Su cola se movió 1, 2 veces. Un metrónomo de caos apenas contenido. En algún lugar de la cámara, la matriarca de alas afiladas volvió a emitir ese gemido. La antena de Kiyax se inclinó. «Retiro mis declaraciones anteriores sobre lo poco impresionantes que son los depredadores humanos». «Se agradece», dijo Jordan. Desde su nuevo trono, el señor Bigotes parpadeó lentamente ante el consejo reunido con su único ojo. Era la muestra de afecto más amenazante que la galaxia jamás había presenciado. La oficial de xenobiología de la estación había estado observando los procedimientos desde la plataforma de observación. Y en algún momento durante la toma hostil de la Cámara del Consejo por parte del señor Bigotes, dejó de tomar notas y comenzó a comer compulsivamente sus barras de ración de emergencia. Flynn era un corvoxiano, lo cual eso significaba que parecía como si a una mantis religiosa le hubieran dado un doctorado y problemas de ansiedad. Sus ojos compuestos podían procesar datos más rápido que la mayoría de los sistemas informáticos, y en ese momento estaban procesando algo que estaba provocando un fallo en su sistema nervioso secundario. Irrumpió en la sala, con una tableta en la mano y emitiendo un sonido que su traductor interpretó como un chillido académico de pánico. «Hola, orador», exclamó, haciendo sonar sus extremidades al caminar. «Necesito presentar hallazgos urgentes». Mana, que se había visto obligada a permanecer de pie junto a su silla mientras el señor Bigotes la ocupaba como un tirano peludo, hizo un débil gesto. «Por favor, la situación no puede empeorar». El ocelo de Clint giró para mirar a Emma, que ahora estaba sentada en el suelo enseñándole al acosador de la fase de supresión a jugar a las palmas, y luego al señor Bigotes, que había comenzado a acicalarse en la silla del orador con una atención tan minuciosa que sugería que planeaba quedarse allí un buen rato. «Ahí es donde te equivocas», dijo Flynn. Se activó su tableta y una pantalla holográfica llenaban el centro de la cámara. «He estado analizando estos 2 organismos y los resultados son absolutamente aterradores». Kiyax se animó. «Seguro que estás exagerando. Apenas son peligrosos comparados con tu ala afilada». La matriarca está acurrucada en un rincón porque un humano joven le gritó. Flynn interrumpió y su traductor añadió lo que parecía ser exasperación. «Permítanme explicarles lo que está sucediendo aquí». Mostró un gráfico genético. Primero, la especie felina llamada Felis catis. Su tasa de éxito en la caza es del 32%, lo que, como bien señaló el embajador Mitz, supera la de pantera leo, los leones de la tierra, que es del 25%. Pero eso no es lo aterrador. Amplió una línea de tiempo. Los humanos se encontraron con estos depredadores hace aproximadamente 10.000 años terrestres. Los felinos eran los superdepredadores de su categoría. Máquinas de matar perfectas. Garras retráctiles, dientes especializados, oído excepcional, visión nocturna, espinas flexibles, lo que les permitía escribir sobre sí mismos durante caídas desde grandes alturas. Eso acabaría con la mayoría de las especies. «Sí, sí», dijo la embajadora berrotiana. «Pero son pequeños. Nuestros depredadores son. Sus depredadores son demasiado grandes», espetó Clint. «Ese es el problema. Estos gatos tenían el tamaño perfecto para ser letales para la fauna pequeña y mediana de la Tierra, lo que los hacía útiles para el control de plagas.
Así que los humanos vieron a estas eficientes máquinas de matar y dijeron, traigámoslas a nuestras casas. Sacó otro gráfico. Los humanos no domesticaron a los gatos. El consenso antropológico senoano actual es que los gatos se domesticaron prácticamente solos al merodear por los asentamientos humanos, y los humanos simplemente los dejaron entrar, los criaron para obtener variaciones estéticas y crearon cientos de subespecies basadas en el color y el patrón del pelaje. Las escamas de Mana parpadearon. No entiendo por qué esto es tan horrible, porque la Tierra es tan peligrosa que la relajación de los humanos implica convivir con depredadores. La voz de Flynn se agudizaba. Comparten sus dormitorios con estas criaturas. Les permiten el acceso a miembros vulnerables de la familia, incluidos bebés. Les proporcionan voluntariamente comida y refugio a un animal que, no puedo enfatizarlo lo suficiente, solo se considera parcialmente domesticado. Señaló al señor Bigotes, quien en ese momento bostezó, mostrando una impresionante dentadura. Ese ejemplar padece de tiroides y requiere medicación diaria. El humano tiene que administrarle pastillas manualmente a un depredador. ¿Entienden? Se entrenaron para medicar de forma segura a un animal con cuchillas en las patas. Varios embajadores se removieron incómodos. Y miren su comportamiento, continuó Tim, mostrando imágenes del sistema de seguridad de la cámara. Demostró dominio territorial destruyendo propiedad mientras mantenía el contacto visual. Reclamó el puesto más alto de la sala como si fuera un trono. Respondió a los intentos de expulsión con exhibiciones amenazantes que obligan al personal de seguridad entrenado a retirarse. Este es el comportamiento de un superdepredador. Pero es una criatura pequeña, protestó Kelax semanalmente. Se estima que en la Tierra hay 600 millones de estos depredadores viviendo en hogares humanos por elección propia. Flynn dijo 600 millones. Y los humanos los consideran compañeros queridos. Tienen redes digitales dedicadas a compartir imágenes de ellos. Los llaman cosas como bebé peludo y niño dulce. Mientras las criaturas planean su destrucción, ella mostró más datos. Y eso que solo hablamos de los gatos. Hablemos de los humanos jóvenes. Emma saludó desde el suelo. Hola. Los ojos de Twin se fijaron en la niña. Los humanos jóvenes son, esencialmente, depredadores persistentes subdesarrollados. En su planeta natal, los humanos adultos pueden perseguir a sus presas hasta que mueren de agotamiento. Pueden correr durante días. Pueden rastrear animales heridos durante semanas. Pueden lanzar proyectiles con la precisión suficiente para matar a distancia. Tienen la resistencia suficiente para sobrevivir a casi cualquier otro depredador de su planeta. Amplió una imagen de la anatomía humana. Evolucionaron para ser depredadores de persecución en un mundo donde todo lo demás era más rápido, más fuerte o estaba mejor blindado. Así que se convirtieron en la especie que nunca se detiene, lloró la pequeña. La embajadora de la melodía Blurb señaló, eso no es ser depredador. Eso no era llorar. Flynn estaba despotricando a toda velocidad. Eso era guerra psicológica. Evaluó la situación, identificó al objetivo, determinó el punto de presión óptimo y aplicó una presión psicológica sostenida hasta que el objetivo capituló. Y tiene 3 años. Seguía por puro instinto y su capacidad cognitiva está apenas desarrollada. Consultó tablas de desarrollo. Los bebés humanos nacen prácticamente indefensos en comparación con la mayoría de las especies. No pueden caminar hasta pasado un año, ni cazar hasta pasada una década. Requieren supervisión constante porque carecen de instinto de supervivencia. Eso no suena aterrador. Mana dijo, lo aterrador es cuando te das cuenta de que los humanos evolucionaron para tener crías indefensas porque su entorno era tan letal que la selección natural favoreció la estrategia de mantener a los bebés en un estado de estupidez hasta que fueran lo suficientemente grandes como para no poder cargarlos de inmediato. Morir, dijo Clint. Las crías de otras especies pueden huir de los depredadores a las pocas horas de nacer. Los bebés humanos ni siquiera pueden sostener la cabeza.
Nacen prematuros según los estándares evolutivos porque, si se hubieran desarrollado más tiempo en el útero, sus cabezas serían demasiado grandes para pasar por el canal del parto. Varios embajadores emitieron sonidos de inquietud. Y aún así, los humanos protegen a estas crías vulnerables durante años, incluso décadas, en un entorno repleto de megafauna, fenómenos meteorológicos capaces de arrasar ciudades, actividad tectónica y miles de especies de criaturas venenosas. La dedicación necesaria para mantener con vida a un niño humano en la Tierra es asombrosa. Señaló a Emma. Ese ejemplar acaba de demostrar su capacidad para usar herramientas, planificar estratégicamente, manipular psicológicamente e ingeniárselas sociales con tan solo 3 años. Imagina de lo que será capaz cuando alcance su pleno desarrollo. Seguro que exageras, dijo Kelak, aunque su intuición le indicaba que ya no estaba seguro. ¿De verdad? Clint mostró una última imagen. Los humanos han burlado todos y cada uno de los mecanismos de seguridad infantil jamás diseñados por nuestros mejores ingenieros. Cerraduras de armarios, las descifran. Puertas de seguridad, las escalan. Contenedores protectores, los abren. 7 especies diferentes han intentado crear sistemas de contención infantil infalibles para los humanos. Las 7 fracasaron. Cerró su tableta. Los humanos coexisten voluntariamente con depredadores parcialmente domesticados y cazadores jóvenes agresivamente persistentes porque eso es lo que consideran una estructura familiar normal en su mundo letal. Y no entienden por qué nos parece alarmante. La cámara quedó en silencio. Emma aprovechó ese momento para acercarse a la barrera de contención del magma y pegar la cara contra ella. Cachorro. Es un reptil que segrega ácido y es capaz de derretir los cascos de las naves espaciales, dijo con nerviosismo el cuidador broyano. Cachorro grande, insistió Emma. Desde el estrado del altavoz, el señor Whiskes maulló una vez, un sonido que los traductores no pudieron procesar del todo, pero que todos los delegados entendieron que significaba. Estos son mis humanos, y sí, estamos todos locos. Flynn se desplomó contra la pared más cercana. Necesito un trago. Varios tragos y posiblemente un cambio de carrera. La portavoz Mana se puso de pie junto a su silla, que aún estaba ocupada por un gato naranja tuerto que lo había dejado bien claro. No se movía e hizo lo que cualquier buen político hace ante una situación imposible de ganar. Solicitó una votación de emergencia. Honorables delegados, comenzó, con sus escamas ahora de un gris derrotado, un tono reservado en el espectro cromático santorio para la rendición total. A la luz de las recientes manifestaciones y el análisis científico presentado por el oficial Twin, propongo enmendar la iniciativa de intercambio cultural de depredadores alfa. Segundo, dijo Kelak de inmediato, con la antena aún aturdida por el trauma emocional de la última hora. La moción que se debate, continuó Mordana, mostrando el texto legal en la pantalla principal, consiste en crear una exención específica para la humanidad respecto a cualquier requisito futuro para exhibir, demostrar o transportar las especies depredadoras de su planeta natal a eventos de la Confederación. ¿Todos a favor?, preguntó, y la respuesta fue inmediata y unánime. Cada apéndice, tentáculo, manipulador y ala en esa cámara se alzó en señal de aprobación. El embajador batellano levantó 3 de sus 4 brazos, usando el cuarto para impedir que su dragón de magma intentara esconderse tras él. Incluso el Blorpune, que técnicamente no tenía extremidades, logró emitir pulsos de bioluminiscencia en lo que el traductor interpretó como, sí, por favor, que pare. La moción se aprueba, anunció Mordana con visible alivio. Con efecto inmediato. La Tierra queda exenta permanentemente de... Esperen, dijo Jordan, y todos se quedaron helados. Las mandíbulas de Kelax castañetearon nerviosamente. Embajadora Mitz, por favor. Estamos intentando ser razonables. Oh, lo agradezco, dijo Jordan, aún sosteniendo a Emma, quien de alguna manera había adquirido la banda ceremonial de embajadora de Keyin además de la corona, y ahora estaba envuelta en accesorios diplomáticos, como una declaración de moda muy pequeña y muy caótica.
Solo quiero asegurarme de que esta exención esté debidamente documentada. Sacó su tableta. Entonces, para confirmar, la humanidad está formalmente exenta de llevar depredadores a funciones diplomáticas. Sí, dijo Mordana. ¿Todas las especies depredadoras de la Tierra? Absolutamente. Sí, incluidas las que podrían considerarse solo moderadamente peligrosas. Todas. El Consejo respondió al unísono. Sí. Jordan sonrió y tomó nota. Perfecto. Solo quería aclararlo porque dejé a nuestro perro en casa. La reacción fue inmediata e instintiva. Flynn, que había estado intentando calmarse en un rincón, dejó caer su barrita de comida. ¿Tienes otro? Pues sí, dijo Jordan con naturalidad, como si no acabara de soltar una bomba diplomática. Un Golden Retriever llamado Biscuit. Pesa unos 32 kilos de puro entusiasmo y amor incondicional. Un perro guardián pésimo. Probablemente lamería a un intruso hasta la muerte. Las antenas de Kelax se alzaron de golpe. ¿32 kilos? Eso es más grande que tu gato. Oh, mucho más grande, asintió Jordan. Y los perros descienden de los lobos, que son depredadores ápice que cazan en manada y que los humanos domesticaron hace entre 20.000 y 40.000 años. Los criamos en cientos de variedades diferentes para distintos propósitos: caza, pastoreo, guarda, compañía. Algunos pesan más de 90 kilos. El embajador beroyano emitió un sonido como de globo desinflándose. Ustedes, cazadores domesticados en manada, en plural. Los humanos tienen aproximadamente 900 millones de perros viviendo en sus casas. Flynn lo dijo semanalmente, consultando los datos en su tableta con las extremidades temblorosas. 900 millones de depredadores domesticados en manada que mantienen como mascotas, animales de trabajo y compañeros de apoyo emocional. Biscuit es genial con los niños, continuó Jordan, porque aparentemente decidió provocarle un colapso mental completo al consejo. Emma lo monta como a un caballo a veces. Él solo mueve la cola y acepta su destino. Emma asintió con entusiasmo, haciendo que la corona se deslizara aún más sobre sus ojos. Biscuit es mi mejor amigo. Se come mis verduras cuando papá no mira. Tu hijo menor alimenta a tu gran depredador sin supervisión. Las escamas de Mortana cambiaban de color, colores que probablemente aún no tenían nombre. Son prácticamente mejores amigos, dijo Jordan. Biscuit duerme en su habitación. A veces lo usa de almohada. Killax se giró hacia Flynn. Dime que esto es menos alarmante de lo que parece. Flynn consultó más datos, sus ojos moviéndose independientemente mientras escaneaba varias pantallas. Los perros han sido criados selectivamente por los humanos para obtener rasgos como la lealtad, la obediencia y el vínculo emocional. Básicamente, han secuestrado los instintos de manada de los perros para que consideren a los humanos como miembros de su manada. Se centró en una comparación genética. Los humanos tomaron lobos, auténticos superdepredadores que cazan en grupos coordinados, y a lo largo de miles de generaciones los convirtieron en animales neurológicamente vinculados a los humanos. Los perros producen oxitocina, una hormona del vínculo. Cuando establecen contacto visual con los humanos, estos también la producen. Han creado un circuito de retroalimentación emocional interespecífico con los depredadores. Es realmente hermoso, dijo en voz baja la embajadora de Keyin. Es espantoso, Clinted. Se vincularon químicamente con los lobos. Y lo hicieron con tanto éxito que ahora los perros tienen una sección entera de su cerebro dedicada a leer las expresiones faciales y los estados emocionales humanos. Apenas conseguimos que el software de traducción funcione correctamente, y los humanos, sin querer, crearon una especie completamente nueva capaz de leer la mente a través del lenguaje corporal. Jordan se encogió de hombros. Biscuit sabe cuando Emma está triste. Le trae su juguete favorito. Eso no es mejor. Flynn chilló. El señor Whiskes, aparentemente molesto por tanto grito, se levantó de la silla de los altos mandos,
Se estiró como hacen los gatos, de esa forma que los hace parecer mucho más grandes. Bostezó para lucir su impresionante dentadura y luego se recostó en una posición ligeramente distinta. El mensaje era claro. Se iría cuando le diera la gana. Y justo antes, la alta oradora Mana se recompuso con esfuerzo visible. Embajadora Mitz, voy a hacerle una pregunta directa, y necesito que sea completamente sincera. Por supuesto. ¿Cuántas especies depredadoras han domesticado los humanos? Jordan lo pensó. ¿Qué significa domesticar? Vivir en hogares humanos, depender de los humanos para sobrevivir, ser criadas por humanos para obtener características específicas. Bueno, están los gatos y los perros, obviamente. Hurones, que son gatos turones domesticados. Hay quienes tienen serpientes, lagartos e incluso arañas como mascotas. Y caballos, que no son depredadores, pero son animales de casi 450 kilos que pueden matarte de una patada, y la gente deja que los niños los monten por diversión. Flynn tecleaba frenéticamente. No exagera. Los humanos han domesticado o semidomesticado docenas de especies, muchas de ellas peligrosas. Mantienen reptiles venenosos en recipientes de vidrio en sus casas. Montan animales lo suficientemente grandes como para aplastarlos. Tienen industrias enteras dedicadas al cuidado de estas criaturas. Y esos son solo los que viven en casas, añadió Jordan con tono servicial. También tenemos relaciones de trabajo con aves rapaces para la cetrería, grandes felinos semidomesticados en algunas regiones, y hay todo un debate sobre si los mapaches pueden ser domesticados, aunque personalmente creo que son demonios con pelaje. Emma se animó. Una vez vi un mapache. El señor Bigotes luchó contra él. ¿Quién ganó? Kelax preguntó, e inmediatamente pareció arrepentirse. Preguntó Emma con orgullo. El señor Bigotes. Pero el mapache fue malo y le hizo una herida en el ojo. Por eso ahora solo tiene uno. Pero el señor Bigotes es valiente. Todos los delegados miraron al gato en la silla del orador con renovado respeto y una buena dosis de temor. El señor Bigotes había luchado contra un mapache, había perdido un ojo, había ganado la pelea y aún así tenía la suficiente confianza como para tomar el control de la sala del consejo. El embajador azul verdoso pulsó un azul intenso. ¿Qué es exactamente un mapache?, preguntó Mana. Mapaches de basura, dijo Jordan. Mamíferos omnívoros con pulgares oponibles, inteligencia para resolver problemas y cero miedo. No son domésticos. Simplemente aparecen en las ciudades humanas y saquean los contenedores de basura. A veces entran en las casas. ¿Y los humanos simplemente toleran esto?, preguntó Mana. Nos parecen lindos, dijo Jordan. Hay videos de ellos lavando su comida que tienen millones de visitas, aunque, sinceramente, dan un poco de miedo cuando lo piensas. Inteligente, diestra, adaptable y absolutamente intrépida. Tin emitió un sonido que su traductor no pudo procesar del todo, pero sin duda era angustia. En su planeta hay depredadores no domesticados que invaden asentamientos humanos, y los humanos los encuentran adorables. Bueno, sí, tenemos muchos de esos. Osos hurgando en la basura, coyotes en los suburbios, caimanes en campos de golf, obstáculos de agua en Florida, que básicamente es nuestra Australia Light. ¿Qué es Australia?, preguntó Kelax con un tono que sugería que no estaba seguro. Quería saber. La sonrisa de Jordan se ensanchó. Es un continente donde literalmente todo es venenoso, tóxico o ambas cosas. Arañas del tamaño de platos. Medusas que pueden matarte en minutos. Pulpos más pequeños que tu puño y con suficiente veneno para matar a 26 adultos. Serpientes. Muchísimas serpientes. Aves que pueden destriparte con sus patas. Y unos 25 millones de humanos viven allí por elección propia. El silencio en la cámara era profundo. Viven allí a propósito, susurró el berrotiano. Australia es genial, dijo Jordan. Playas preciosas, fauna increíble, gente amable.
Solo hay que revisarse los zapatos por la mañana para ver si hay arañas y evitar nadar durante la temporada de medusas. Temporada de medusas, repitió Mortana con voz monótona. Cuando las medusas venenosas están más activas, pero los humanos se ponen trajes de protección y nadan igual. Clint se había dado por vencido y simplemente se sentó en el suelo. Claro que sí. ¿Por qué no iban a hacerlo? Emma, que había estado examinando en silencio su colección de accesorios diplomáticos, exclamó de repente: «Papá, ¿podemos ir a la cafetería? Quiero helado espacial». «Claro, cariño». Jordan la acomodó en su cadera. «Deberíamos irnos ya. Ya casi es la hora de la siesta». Todo el consejo se animó. ¿La hora de la siesta?, preguntaron esperanzados. Para Emma, aclaró Jordan. Se pone de mal humor si no duerme la siesta. Las implicaciones flotaban en el aire como una amenaza. Si lo que habían presenciado era a Emma portándose de maravilla, nadie quería ver a Cranky. Bueno, dijo Jordan, mirando al señor Whiskes, que seguía firmemente entronizado en la silla del altavoz. Vamos, amigo. Es hora de irnos. El señor Whiskes lo miró con su único ojo. Tengo golosinas, dijo Jordan. La oreja del señor Whiskes se movió. Golosinas de Esmond, tus favoritas. El gato se puso de pie, se estiró de nuevo con una lentitud teatral y luego saltó de la silla con una gracia sin esfuerzo. Caminó hacia Jordan, pasando una vez entre sus piernas, y luego se sentó y comenzó a acicalarse la pata como si nada hubiera pasado. Antes de que te vayas, dijo Kelax con voz tensa, debo preguntarte algo. Mencioné que no trajiste a tu perro porque no querías asustar a nadie. Sí, pero trajiste a un humano joven y a un gato tuerto. Bueno, sí, dijo Jordan. Galletas, muchas. Se emociona con la gente nueva y quiere ser amigo de todos. Habría estado saltando sobre todos, lamiendo caras, intentando jugar. Habría sido un caos. El consejo lo miró fijamente. ¿Pensabas que un perro amigable sería peor que lo que acabamos de presenciar?, preguntó Mana. Jordan lo meditó. Biscuit pesa 32 kilos y no entiende el concepto de espacio personal. Emma solo pesa 14 kilos y al menos a veces obedece. El señor Whiskes se autorregula. Biscuit habría intentado hacerse amigo de todos tus depredadores. Probablemente los habría asustado aún más, y sin duda habría tirado al menos 3 equipos caros. Biscuit no tiene modales, asintió Emma solemnemente. Pero aún así lo quiero. Jordan recogió el transportín del señor Whiskes, los aerodeslizadores y la colección de objetos diplomáticos que Emma había adquirido y que nadie se había atrevido a reclamar. En fin, gracias por la exención. Muy comprensivos por su parte. Esperen, exclamó Clint, preparándose para una última pregunta. Embajadora Meads, necesito saber. ¿Por qué trajo a su hija y a su gato? Sabía que esto iba a pasar. Jordan se detuvo en la puerta y sonrió. Oficial Clint, usted acaba de pasar la última hora explicándome exactamente por qué los traje. La Confederación quería una demostración de superioridad evolutiva. Cada especie trajo a sus depredadores más grandes y temibles para demostrar la resistencia que les había dado su mundo natal. Acomodó a Emma en su cadera. La Tierra no nos hizo fuertes porque tuviéramos que luchar contra grandes depredadores. La Tierra nos hizo fuertes porque tuvimos que sobrevivir a todo. Así que aprendimos a adaptarnos, a domesticar, a coexistir. No conquistamos a nuestros depredadores. Los hicimos parte de nuestra familia. Señaló al señor Bigotes. Los ancestros de este gato eran superdepredadores y los acogimos. Los perros cazaban en manada y les enseñamos a confiar en nosotros. Estamos rodeados de cosas que podrían matarnos, y aún así decidimos convivir con ellas. Eso no es superioridad, dijo Jordan. Eso es locura. Exacto, asintió Jordan. Pero es nuestra locura. Y ahora ya saben lo que la humanidad aporta a la Confederación. No el depredador más grande, no el monstruo más aterrador,
solo la absoluta certeza de que nos haremos amigos de cualquier cosa, incluso si es una pésima idea. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo una vez más. «Ah, y altavoz». «Sí», preguntó Mana con voz débil. Emma quería que te diera las gracias por la corona y que te dijera que estás invitado a su fiesta de cumpleaños el mes que viene. Eso sí, te aviso, la vamos a celebrar en una granja interactiva. ¿Qué es una granja interactiva? Es un lugar donde tenemos animales domesticados para que los niños puedan interactuar con ellos. Cabras, ovejas, ponis, ya sabes, para que se diviertan. Esos parecen inofensivos, dijo Kelax con esperanza. Las cabras se comen cualquier cosa. Las ovejas pueden romper huesos con sus cabezazos si se sienten amenazadas. Y los ponis son básicamente unos problemáticos con pezuñas, dijo Jordan alegremente. Pero a los niños les encantan. Nos vemos el próximo trimestre. Y con eso, el embajador Jordan Meads, su hija Emma y el señor Whiskes salieron de la sala del consejo. El silencio se prolongó durante un minuto entero. Finalmente, Kelax se volvió hacia su matriarca de alas afiladas, que seguía acurrucada en su rincón, y dijo: «Te debo una disculpa. En realidad eres una depredadora muy razonable. Muy sensata. Buena decisión con respecto a ese humano joven». El ala afilada emitió un sonido que podría haber sido de asentimiento o de trauma. Difícil de decir. La alta oradora Mortana volvió lentamente a su silla, que aún conservaba pelos de gato naranjas. Moción para levantar la sesión. «Aprobada», gritó todo el consejo al unísono. Mientras los delegados se retiraban, ya redactando informes para sus mundos de origen sobre los humanos y sus pesadillas domesticadas, Clint se quedó atrás, actualizando sus archivos de xenobiología. Añadió una nueva clasificación a la entrada de la Tierra: depredador alfa de clase 12 del mundo de la muerte. Al parecer, todos ellos. Especie dominante, depredadores persistentes con síndrome de Estocolmo interespecífico e instintos agresivos de amistad. Nivel de amenaza incierto. Recomendación: no desafiarlos a demostraciones de depredadores. No aceptar invitaciones a fiestas. No preguntar por sus mascotas. Hizo una pausa y añadió una última observación. Además, sus niños pequeños son más aterradores que nuestras unidades de guerra. Esto es fundamental. En algún lugar de la estación, en los aposentos diplomáticos, Emma dormía la siesta rodeada de accesorios diplomáticos robados, mientras que la foto de Biscuit en el escritorio de Jordan sonreía bobalicón a la cámara con una pelota de tenis en la boca. Y en la Tierra, aproximadamente 600 millones de gatos y 900 millones de perros seguían con su vida, completamente ajenos a que la Confederación Galáctica los acababa de clasificar como armas de guerra psicológica. El señor Whiskes, sin embargo, sabía perfectamente lo que era, y estaba muy orgulloso de ello.